parte muy rápido lo que falta, la clase de hoy es muy corta. Y acabando ya este problema, con esto ya acabaríamos la unidad 3. Entonces vayan abriendo su console en el modelo donde nos habíamos quedado. Y a ver. A ver, ahí ya ven mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ahí. Ok, bueno, entonces para comenzar nos habíamos quedado en que, bueno, nada más habíamos corrido la simulación y nos dio los resultados que teníamos por default, que son los que están ahí, ¿no? El problema es la velocidad, la presión y este que dice estrés. Entonces, aquí la velocidad, si se dan cuenta, tenemos ahí unos planos nada más medios raros. 2, 4, 5, 6 en este caso, que nos muestran el perfil de velocidades. Entonces, ¿cómo le hacemos para verlo a través de la horta? Pues vamos a cambiar nada más unas pequeñas partes de la configuración. Primero, miren, aquí en la velocidad vamos a cambiar primero el parámetro del tiempo. El tiempo está hasta el 1.5 segundos, que es cuando acaba el bombeo del corazón. Si se acuerdan, aquí en el piecewise habíamos puesto la función, la vamos a poner cuando el bombeo está a lo máximo, es decir, a un segundo. Ahí nada más voy a cambiar el tiempo. Aquí en el data, en los datos. Y para cambiar la forma en la que vemos el plano, nos desplegamos aquí expandimos la parte de velocidad. Y aquí donde dice slice, vamos a ver que tenemos, bueno, aquí tenemos la expresión de lo que nos está graficando, en qué unidades. Y aquí abajo voy a mover, aquí se dan cuenta, dice que está graficándonos 5 planos en las coordenadas y, z. Sería así, aquí. Sobre esta cara es donde nos está graficando. Si yo quiero ver el perfil a lo largo de esta otra cara, de toda la geometría, es en realidad el eje ZX. Entonces aquí voy a cambiar al ZX y en vez de 5 planos le voy a poner 1. Y al darle bueno plot, lo que nos va a hacer es ponerme un plano de forma transversal a lo largo de mi vena, ¿no? Si lo vemos así, en realidad es nada más un plano justo al centro lo que estamos viendo. Y de esta forma veríamos el perfil de velocidad como si fuera un corte transversal a lo largo de toda la sección de venas. Entonces ahí podemos ver cómo a la entrada, pues obviamente va con mucha más velocidad que a la salida y cómo se despliega aquí en las salidas y se forman de estos puntos, ¿no? De presión, bueno, de velocidades altas y luego ya va disminuyendo. Esa sería la primer gráfica. Por ejemplo, para la parte de presión, aunque la presión en el ejemplo no la gráfica, pero pues igual, por ejemplo, aquí cambiaríamos a un segundo.
Verificamos a un segundo, va a cambiar el perfil de presiones. Y lo único que hace es que, si se dan cuenta, la presión está en pascales. Y nosotros, bueno, la presión, ¿por qué no la grafican en el ejemplo? Porque se supone que la presión, bueno, más bien no se supone, fue lo que hicimos. La presión nosotros la agregamos como valor de entrada para calcular las velocidades. Pusimos las presiones de entrada y las presiones de salida, y a partir de esas presiones calculó el perfil de velocidad. Entonces, lo único que hace es, para evitar usar pascales y usar unidades que correspondan más con el tipo de cálculos que estamos haciendo, aquí si desplegamos el menú de presión, en presión otra vez, aquí están unidades, entonces aquí podemos cambiar las unidades que queramos. Y aunque no están ahí, nosotros podemos escribir milímetros de mercurio. Si nosotros escribimos milímetros de mercurio y lo graficamos, nos va a hacer la conversión de pascales a milímetros de mercurio en la figura. Y pues básicamente es todo lo que hace, ¿no? Cambiar las unidades a milímetros de mercurio para tener valores más consistentes con los cálculos que hicimos. Pero bueno, en este caso pues la presión ya no nos importa tanto, porque pues tanto las entradas como las salidas ya las conocíamos, ¿no? Para nuestro valor de referencia de entrada para los demás cálculos. Lo que sí nos importaría, por ejemplo, es las velocidades, ¿no? Las velocidades vemos que van desde 0 hasta el 0.6 metros sobre segundo promedio. Aquí a la entrada y depende ya de las salidas la velocidad a la cual va el fluido. Y bueno, aparte aquí lo podemos ver por zonas, ¿no? Vemos que esto se daría igual, por ejemplo, en ciertas tuberías donde hay como zonas muertas debido a la geometría. Por ejemplo, aquí en estas ramificaciones, aquí en los bordes hay como un tipo de zonas muertas debido al comportamiento del fluido en la tubería. Y por último, para hacer el barrido del desplazamiento, en vez de, aquí está graficado como estrés, pero nosotros lo que vamos a graficar es el desplazamiento, es decir, cuánto se deforma la arteria, la pared de la arteria, debido al flujo, debido al fluido que va adentro. Entonces, para hacer eso, en este caso hay que agregar otro dataset. Vamos a hacer otro proceso primero. Entonces, arriba en la barra de tareas, en resultados, primero vamos a agregar aquí en más datasets y vamos a agregar una solución, aquí donde están los básicos. Los datasets, base datasets. Vamos a agregar aquí una solución primero. Entonces, en esta solución lo que vamos a hacer es dejarlo así tal cual. Ahorita. Ahora lo que vamos a agregar aquí es, aquí en la barra de tareas, de nuevo en resultados, aquí en atributos, una selección. Y aquí dice geometría completa, dominios, bordes, ¿no? Y vamos a agregar bordes y voy a escoger las paredes de la arteria. Bueno, si se dan cuenta, aquí no me agregó nada. Creo que esto fue porque me equivoqué. Cuando puse aquí las definiciones en las selecciones, en las paredes de la arteria tiene que estar interior y exterior. Fíjense que si esté así aquí en interior y exterior, en las selecciones que nosotros pusimos en las definiciones, y si está así aquí en la selección, ya me tiene que poner los bordes que corresponden a las paredes de la arteria, que si se dan cuenta aquí en la selección, en la geometría, ya se puso en azul. Eso es lo que se tiene que poner azul. Si no se pone esto en azul directamente, chequen que esté nada más bien la configuración de aquí del artery walls, que estén aquí los dos bordes interiores y exteriores. Entonces, con eso ya está el caso bueno, la solución únicamente se va a centrar en estos bordes. Y ahora sí, nos vamos aquí en el estrés. Ya no va a ser el estrés del sólido, aquí ya le voy a poner que es este va a ser en realidad el desplazamiento.
Y si ya ya le voy a llamar desplazamiento, mi dataset, por tal tanto tiene que cambiar y ya tengo que seleccionar el que diga estudio 1, solución 1, de paréntesis 3, ¿no? Que es el que yo acabo de agregar. Que de ahí me tome los valores para hacerme el gráfico. Voy a cambiar de nuevo el tiempo a 1 segundo. Y voy a expandir aquí la parte de la gráfica y abajo tenemos una superficie. Entonces la superficie 1. Vamos a reemplazar la expresión que ya tiene ahí agregada por el desplazamiento. Entonces, en Surface 1 se dan cuenta expresión, dice solid mises, ¿no? Que es está en newton sobre metro cuadrado. Aquí ya en las flechitas es para reemplazar la expresión. Nos vamos a ir aquí donde está el componente 1, mecánica de sólidos, displacement, y aquí dice solid displacement, total displacement. Aquí le vamos a dar doble clic. Ahora, como los desplazamientos, debido a que son materiales elásticos, son muy pequeños, vamos a cambiar las unidades a micrómetros, para que se alcance a ver. ¿Podría repetir lo de la expresión, por favor? Aquí en superficie 1, en expresión, en las flechitas donde dice reemplazar expresión, le damos un clic y va 1, mecánica de sólidos, desplazamiento, y agregamos el que dice solid.disp, total displacement, y dice en metros. Ya hay que darle doble clic, o un clic y un enter. De hecho, aquí dice no doble clic o press enter. Entonces doble clic y automáticamente mi expresión ya debe decir solid.disp y en las unidades les va a poner metros. Aquí en metros le cambié a micrómetros debido a que los desplazamientos son muy pequeños. Y ahora vamos a expandir la parte de la superficie 1, la surface 1. Y si nos damos cuenta que dice deformación. En la deformación vamos a poner, bueno, si se dan cuenta el factor de escala está en 1300 y tantos, ¿no? ¿Sí? Para cambiar de expresión, ¿era en cuál? Perdón, es que un poco. En la superficie 1, aquí donde dice expresión, ahí tenían la de, no recuerdo cuál, ya se me olvidó ahorita, tenía la del estrés. Entonces aquí sí. En las dos flechitas, en la roja, es una verde y roja aquí a un lado, ahí dice reemplazar expresión. Ahí damos un solo clic. Va debajo de componente 1, mecánica de sólidos, desplazamiento total. Okay. Y a ese ahora sí le dan doble clic y le cambian a micras. De hecho, si ven, bueno, aquí ya me lo grafico antes de cambiarle la deformación. Y lo pongo en micras porque va de 1 a 4 y tantas micras, ¿no? La deformación de la pared de la aorta. Sin embargo, el factor de escala está muy grande y por eso parece que tuviera una... Bueno, aquí está la pared y aquí estas son los... donde está graficándome como el desplazamiento y se dan cuenta está como muy grande, ¿no? Aquí en deformación, por automático nos pone un factor de escala. Ese lo vamos a bajar a 300. Vamos para que sea más estético, más junto a la superficie de la pared de la aorta. Ahora sí. Con eso, aquí lo que tenemos es el perfil del desplazamiento en nuestra sección de aorta que acabamos de modelar. Las zonas más rojas es donde existe la mayor zona de
en este caso expansión, debido al fluido. Recuérdense que lo que habíamos hecho también en la configuración del modelo era cambiar para que el estrés, el estrés funcionara de forma del fluido hacia la pared, no al revés. Entonces, este desplazamiento es debido al fluido dentro de la vena. Entonces, aquí podemos ver en qué secciones es donde se deformaría más nuestra vena de acuerdo a las propiedades de los materiales elásticos que habíamos puesto. Ahora sí, ahí ya estaría completo nuestro modelo y estos son los gráficos que obtendríamos, tanto el de velocidad como el de, en este caso, desplazamiento, sería la deformación, ¿no? En la pared de la arteria. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Podría repetir cómo hizo la de velocidad? La velocidad. Bueno, Sí. en todas lo que cambié fue el parámetro a 1 segundo. Ese sí ya lo tienen. Y lo expandí y aquí en donde dice el slice, cambié. Aquí en slice le damos clic. Aquí está la expresión igual de la velocidad y abajo de la expresión de velocidad dice plane data. Datos del plano, ¿no? Y ahí van a darse cuenta que tienen puestos por default los YZ y dice 5 planos. Entonces ahí lo único que cambié fue las coordenadas. Yo quiero que me dé en el plano ZX y únicamente un plano para que me lo tome justo en la mitad de la arteria. Y es el plano ZX para poder ver a lo largo, pues como si fuera un corte transversal a lo largo de la arteria, el perfil de velocidad. Entonces aquí nada más cambié a un número a un plano en el ZX. Y ya, le dan plot. Ok. Y ya lo deben de tener. De hecho, así le pueden cambiar, por ejemplo, si lo quisieran de la otra forma en el YZ y quieren poner muchos planos, no sé si quieren ponerle hasta 100 planos, le dan plot y les va a poner muchas rebanaditas, pero en el otro sentido, miren. Igual si le pongo XZ y le pongo muchos planos, pues nada más me va a hacer muchas rebanadas, pero en el sentido ZX. ¿Qué es lo malo cuando agrego en este sentido ZX? ¿Qué es lo que pasa y por qué al ver muchos planos, miren, se dan cuenta, el plano más cercano a la superficie ya está prácticamente azul, ¿no? Igual acá del otro lado, miren. ¿Por qué pasa eso? Porque como estamos viendo de forma ZX, nuestra tubería, como ya sabemos, en las paredes es donde existe la mayor fricción y es donde existe una menor velocidad. Entonces, entre más planos le ponga yo, lo único que voy a ver aquí es nada más la parte de la pared. Entonces, si le pongo nada más un plano, veo justo el centro. Y el centro es donde existe la menor cantidad de fricción y es donde vería bien el perfil de velocidad que tiene mi fluido dentro de mi tubería, porque está justo en el centro. Si lo vemos justo a la pared, pues ahí lo único que vamos a ver es que está en azul, ¿no? Prácticamente parado el fluido. ¿Qué es lo que sucede más bien, qué es lo que toman en cuenta estos modelos? Y cualquier modelo de un fluido en una tubería, ¿no? Bueno, y aparte del modelado, bueno, lo otro que obviamente tendrían que saber es, pues eso, ¿no? Parte de la interpretación. Que si yo aquí agrego muchísimos más planos, lo que voy a ver es todo azul, pues ya sabemos por qué se va a ver azul. Eso es en realidad lo que también deben de saber. Esto se va a ver azul debido a la fricción que existe entre la tubería y el fluido, en este caso entre la vena y el fluido, y que en el centro es donde lo voy a ver mejor representado porque es donde va a tener una menor fricción y la velocidad va a ser mayor. Igual aquí en el desplazamiento,
hay que ver que la deformación de la arteria, en este caso de las paredes de la arteria, pues está de acuerdo a cómo lo definimos, que acuérdense que se definió de acuerdo a los parámetros de la MED, que sirven para definir el comportamiento elástico, pero en la zona lineal únicamente. Entonces, la zona lineal de deformación elástica para un material elástico es unas pocas micras. Por eso se puede usar esa definición de la ME en estos materiales, porque se forma muy poco. Si no, no lo podríamos utilizar. Esto es si ya llevaron materiales, ya llevaron todos materiales, tecnología de los materiales o ciencia de los materiales. Estamos llevándola. Y ahí ya vieron las curvas de esfuerzo de formación, ¿o no? Sí, no, qué tanto se deforma un material o si el esfuerzo si la deformación es elástica o plástica. Exactamente. Entonces, en este caso, la definición de los parámetros de la ME sirven para definir la deformación elástica, pero de un material elástico. Porque se acuerdan donde ven la parte de la deformación elástica, de acuerdo al módulo de Young, es la primera sección que es la lineal, ¿no? Que la pendiente es un módulo de Young, después de ahí sigue la deformación plástica y después la rotura. Entonces aquí el material lo estamos definiendo como un material elástico únicamente en su parte lineal. No estamos suponiendo que tenga deformación plástica, sino únicamente deformación elástica. Y por eso podemos usar esos parámetros. Entonces, como pueden ver, el hecho de ya de hacer estas simulaciones ya no nada más va a implicar que sepan de mecánica de fluidos o que sepan las propiedades de la sangre o de las paredes, ¿no? Sino que lo junten con otras disciplinas, en este caso lo que sería ciencia de los materiales. Que se acuerden de eso, ¿va? Entonces aquí toda esta deformación que estamos viendo son las 4 micras, tiene que ser deformación elástica, pero de un material elástico. No sé si dudas, preguntas, ¿se entendió? Sí, se entendió, profe. Sale. Ahora sí, guarden su archivo, no lo pierdan. Con este modelo concluiríamos la parte de la unidad 3 de flujo de fluidos y modelado de fluidos en el cuerpo humano. Y lo que vamos a hacer ahora es que les voy a subir déjenme ver el calendario. Voy a subirles el cuadernillo que corresponde a la unidad 3 para que lo chequen, y las dudas las vamos a checar el próximo viernes 5, porque la próxima semana, el 2, es inhábil. Entonces el jueves, es jueves 4, ¿verdad? Con ustedes la clase. El jueves 4 checamos dudas del cuadernillo de la unidad 3 para que el examen lo podamos hacer el 9 de noviembre. ¿Sale? De acuerdo, profe. Ya sería el último examen, ¿verdad, profe? Sí, sería el último examen. Y la próxima clase, de hecho, hablando de los anuncios parroquiales, la próxima clase yo inicio con la introducción de lo que sería la última unidad de electroquímica. Y posteriormente vamos a hacer los equipos. El jueves hacemos equipos para lo de las exposiciones, que sería la última unidad. Y yo creo que ahora sí ya les empiezo a dar los pormenores de lo que serían, lo que hacemos de mini proyecto final de la clase. ¿Y por qué se los doy hasta ahora? Porque, bueno, muchas veces no han visto todavía prácticamente nada ni de fluidos, ni de cinética, ni de cada una de las unidades. Entonces, ya hasta que llegamos a la última unidad, ahora sí les digo lo del proyecto, para que ya sepan más o menos de qué trata cada una y
no estén batallando a la hora de leer artículos o bibliografía o lo demás. Mínimo le entiendan ya un poco más. ¿Sale? Entonces eso ya lo vemos la próxima clase, el jueves. El jueves haríamos eso. Y pues el día de hoy ya acabamos con esta unidad. Sería todo, como les dijera, una clase así muy corta, ya nada más era acabar el modelo. Y sería todo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, maestro. Gracias. Ok, entonces sí, no hay dudas, preguntas, aclaraciones, nada. Con esto concluiremos la unidad 3 y la clase del día de hoy, jóvenes. Disfruten su tarde. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe, profe. gracias, buen día. Igualmente, Gracias, buen día. profe. Gracias, profe. Nos vemos.